Y ahora sí venimos al cáncer de ovario, ¿ya? Que es la parte que nos faltaba revisar de la clase anterior. Siempre lo dejamos porque como es pesado y cáncer de por sí es una clase pesada, entonces esta parte de cáncer de ovario no tiene muchas preguntas, pero sí son complejas para marcar la clave porque te preguntan la causa más frecuente de, la más frecuente de. Entonces vamos a enfocarlo, acuérdense por favor, como masa ovárica, ¿ya? Entonces lo primero que les pido por favor es, si bien es cierto, acá dice cáncer de ovario, este primer cuadro de aspectos generales lo vamos a enfocar como masa ovárica, porque el ginecólogo no sabe qué es cáncer hasta que abrió, hasta que tomó la biopsia, ¿verdad? Entonces, para fines de diagnóstico clínico, el cáncer de ovario se estudia como masa ovárica y ya el diagnóstico final es intraoperatorio. Entonces, miren, primera cosa, recuerden que la masa ovárica, esto es prevalencia de masa, la masa ovárica puede estar presente hasta en un 7.8% de todas las necropsias de mujeres a lo largo de su vida. ¿Está bien? O sea, la prevalencia es altísima de tener una masa ovárica. Pero no se olviden que masa o tumor podía ser quístico, sólido, podía ser benigno o maligno, ¿verdad? Dependiendo de sus características histológicas. Entonces, cuando se echaron a buscar la patología de este 7.8%, se dieron cuenta que el quiste, o sea, de contenido líquido, benigno, la mayoría, son el 6.6%. Por eso cuando lean el MIR van a decir que el 90% de neoplasias en mujeres menores de 30, de tumores, de masas en mujeres menores de 30 son benignas. Y la mitad de tumores de ovario en mujeres mayores de 50 son benignas. Entonces recuerden eso. Mujer menor a 30, 90% benigno. Mujer mayor de 50, que son los puntos de corte, 50% benigno. O sea, por donde lo veas, la patología ovárica más frecuente es benigna. ¿Está bien? ¿Cuándo se sospecha malignidad? Cuando hay signos y síntomas de malignidad o la edad es muy avanzada. ¿Está bien? Entonces, esta primera parte se las pongo para que cada vez que les digan cuál es la masa ovárica, tumor ovárico más frecuente, siempre respondan quiste. Punto. Miren la prevalencia de 7.8 a 6.6, 90% quístico. Entonces, acá les he traído dos gráficos que son muy importantes para que se orienten con medicina basada en la evidencia sobre las etiologías. ¿Ya? Vamos a empezar con el hallazgo histopatológico acá. Esta es la referencia del UpToDate, acá está. No es muy actual, pero son referencias que usamos de base. El MIR tiene las mismas conclusiones, así que vamos a llegar a lo mismo. De un estudio de necropsia de cientos de mujeres, ¿correcto? Se ha demostrado que la masa ovárica, ¿correcto? Persistente, esta palabra es mágica, persistente. ¿Por qué persistente? Porque cuando evalúan a estas mujeres, este 7.8%, dijimos que el 6.6% son quistes, ¿verdad? Entonces, si te preguntan estos quistes, ¿cuál es el más frecuente de estos quistes que encontramos acá, este 6.6? Son quistes foliculares o quistes lúteos. Quistes foliculares o quistes lúteos. De tal forma que, si yo no hago una segunda evaluación a la mujer, no puedo saber si ese quiste folicular o quiste lúteo ha regresionado, ¿verdad? Entonces, todas ustedes, cada ciclo, hacen grafts, hacen lúteos. Si en alguno de sus ciclos ese es su folículo de graft o ese es su cuerpo lúteo, tuviera algún quiste o alguna proliferación o un desbalance interno y se formara un quiste y justo les hacen una eco, va a salir un quiste. Si lo reevaluamos en 3 meses y el quiste sigue del mismo tamaño o incluso creció, ¿cómo se denomina ese quiste? Persistente. Por eso lo que el UpToDate considera como patológico es el quiste persistente, que es lo lógico. Y cuando ustedes lean el MIR Asturias, les van a decir que el quiste más frecuente es el funcional o folicular y el quiste lúteo, porque son quistes funcionales normales. Pero cuando lean el UpToDate, les van a decir el quiste, o cómo se clasifican los quistes, sin considerar los funcionales. ¿Consideran cuáles? Los persistentes. Entonces, conclusión, en toda mujer que le encuentre al azar
una masa ovárica que voy a pensar que es benigna, que voy a pensar que es un quiste, y que voy a pensar que es un quiste funcional, ya sea folicular o lúteo, ¿correcto? Pero si a una mujer le encuentro persistentemente un quiste, ¿correcto? En evaluaciones seriadas, con 3 meses de intervalo, y sigue ahí la masa, entonces voy a pensar que ese es un quiste persistente. Y dentro de los quistes persistentes, esta es el orden adecuado, y en verdad está bien. Miren, por favor, primer lugar en mujeres estudiadas en países desarrollados, y en nuestro caso en ciudades, endometrioma, primera causa de quiste persistente. El endometrioma es una patología benigna, ya lo hemos visto, ¿verdad? Es el quiste achocolatado, vidrio esmerilado a la eco en pacientes con endometriosis, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Por qué es frecuente el endometrioma? La endometriosis afectaba casi a un 10% de la población, por ende es lo más frecuente, 152 casos. Luego baja y tienes neoplasia maligna, segundo lugar, con 122, que está bien. La neoplasia ovárica maligna, o sea, el cáncer de ovario, es la segunda causa más frecuente de masa persistente. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la mayoría de masas en las jóvenes, como era benigno, ¿no es cierto? ¿Y por qué entonces el cáncer de ovario es la segunda causa? ¿Porque en las jóvenes sus masas son persistentes? No, ¿no es cierto? Suelen regresionar. Entonces, por eso cuando al final hacen una cohorte de todas las mujeres, de todos los grupos etarios, al final el cáncer es la segunda causa de persistencia. Por eso les dije, toda masa ovárica persistente debe ser estudiada para descartar cáncer. ¿Ya? Recuerden eso. Luego tienes acá, y acá todos se confunden, miren, tercera causa, el cistoadenoma, no adenocarcinoma, adenoma, o sea, benigno, seroso. Por eso cuando te pregunten, ¿cuál es la neoplasia benigna? ¿Correcto? Neoplasia benigna más frecuente. Entonces, ahí tú tienes que diferenciar muy bien la pregunta. Si como les digo en el ejemplo, neoplasia, o sea, una proliferación, entonces probablemente sea un cistoadenoma seroso. Pero si te dijeran quiste más frecuente, y en la clave hay endometrioma, porque eso es un quiste. Y si en la clave hay quiste funcional, esa sería clave. Por eso los que hagan el banco en esta parte de cáncer ovario, yo sé que siempre hay confusiones. Hay una pregunta que la clave es quiste folicular, como quiste más frecuente. Hay una clave que no hay alternativa quiste folicular, sino hay endometrioma, que es clave de quiste más frecuente. Y hay otra clave donde preguntan el quiste benigno más frecuente, y la clave es cistoadenoma seroso, porque no hay el resto de los dos. Entonces, si tú solo banqueas, tienes 3 preguntas y las 3 te dicen cuál es el quiste más frecuente. Pero en las 3 preguntas no están uno versus el otro para la clave. Por eso nuevamente les digo, si la pregunta es por quiste a secas, funcional. Si es por quiste persistente, endometrioma. Y si es por proliferación benigna, neoplásica, entonces hablemos de cistoadenoma seroso. Pero nunca olviden que el cistoadenoma seroso es más raro que el cáncer. El cáncer maligno es más frecuente, en este caso, que el cistoadenoma seroso en el global de masa persistente. ¿Ya? Ahora, la pregunta puede venir al revés, o no al revés, sino de otra forma. ¿Cuál es la tumoración más frecuente proliferativa, o sea, neoplásica, pero en mujer joven? Entonces, si hablamos de mujer joven, tienes el cistoadenoma seroso y tienes el teratoma maduro, estos dos. El cistoadenoma seroso y el teratoma maduro son las 2 patologías más frecuentes de mujer joven. Pero el teratoma maduro tiene un dato, es el más frecuente en menores de 20. O sea, si te ponen en mujer muy joven, menor a 20, ahí sí tienes que marcar teratoma maduro. ¿Está bien? El cistoadenoma, ¿dónde agarra prevalencia? Acercándose a la menopausia. ¿Ya? Entonces, acá es donde el teratoma maduro marca la clave. Luego, hay preguntas de examen donde te dicen que la paciente viene con algún compromiso de víscera o hemodinámico inclusive. Dolor intenso, punzada, como si estuviésemos haciendo un abdomen agudo, o inclusive con palidez y hipotensión. Entonces, en esos casos, ¿qué marcarías? Un quiste hemorrágico complicado. Cuando es un quiste hemorrágico complicado, sí puede haber clínica de trastorno hipovolémico. Acá está. Seguimos bajando. Miren el cistoadenoma mucinoso, que es otra variante de los epiteliales, está bien abajo, bien abajo. Entonces, otra pregunta que les puede venir, ¿quién es más frecuente de los quistes benignos?
proliferativos, o sea, neoplásicos. ¿El seroso o el mucinoso? El seroso, no lo olviden, es mucho más frecuente. El mucinoso es más raro. Pero acá hay una pregunta, el mucinoso complica con pseudomixoma. Ese es el dato. El mucinoso complica con pseudomixoma, que es una patología donde la mucina se rompe al peritoneo y el paciente hace unas adherencias por mixomas de mucina, por eso pseudomixoma se llama, ¿ya? Pseudomixoma. Quiste paraovárico, cistoadenofibroma, quiste folicular, lo dejamos, ¿ya? Miren este de acá, tú dirás, doctor, pero ¿por qué pone quiste folicular el up-to-date tan abajo? Es que este es el quiste folicular persistente. Yo les dije que el quiste folicular transitorio era el más frecuente, ¿verdad? El funcional. Por eso este está tan abajo, porque es el persistente, no confundir. Es como que tu graph se quedara 3 meses, el mismo graph. Ese es el persistente. No confundir con el de arriba, que es el funcional, que es el que cada mes o cada 40 días, etcétera, se produce y se regresiona. Fibroma ovárico, pregunta de examen. El fibroma ovárico es la neoplasia sólida más frecuente. Fibroma es sólido. El resto que hemos hablado que era quístico, ¿verdad? Este es sólido y es benigno. El fibroma ovárico es la neoplasia sólida más frecuente, ¿ya? Tienes hidrosalpinx, absceso, que ese es el grado 3 de la EPI, ¿verdad? ¿Recuerdan la clase de EPI? Grado 3, quiste peritoneal, leiomioma, que eso es raro que esté en el ovario, granulosa y fibrotecoma. Entonces, con este resumen de acá, podemos tener una visión panorámica de lo complejo que es clasificar la frecuencia de las masas ováricas, no se olvide. Y dado que el cáncer es la segunda causa, ¿qué nos dicen todas las guías? Ante toda paciente con una masa ovárica sospechosa, debemos descartar siempre cáncer, ¿correcto? Entonces, ahora en la clase avanzando cáncer de ovario, vamos a hablar lo que es ser sospechoso o no ser sospechoso, ¿ya? Solamente antes de pasar, ¿cuál es el cáncer maligno, el tipo más frecuente? ¿El cistoadenocarcinoma seroso o mucinoso? Seroso, no lo olviden. La patología más frecuente maligna es serosa, porque la mitad de cistoadenomas serosos, la mitad de serosos benignos, van a terminar haciendo un cistoadenocarcinoma seroso. ¿Está bien? En cambio, los mucinosos, menos del 10% malignizan. Entonces, si te preguntaran, ¿cuál es la neoplasia benigna con más riesgo de malignidad? El cistoadenoma seroso. Este de acá, el número 3, es el más propenso a volverse maligno, ¿ya? Entonces, con eso terminamos de explicar esta tabla. Ahora vengan acá, este gráfico de acá es para recordar torsión. Torsión es pregunta típica en masa ovárica, la torsión. Se define torsión como la patología mediante la cual una masa ovárica sola o todo el ovario pegado a la masa tuercen su pedículo de irrigación, de tal forma que al torcerse la masa, ¿qué ocurre? Isquemia. Entonces la torsión lleva a isquemia, la isquemia lleva a necrosis y eso lleva a clínica de sufrimiento de víscera. Nunca lo olviden. Pero como la torsión es un evento mecánico, la clínica es súbita. Por eso nunca lo olviden, para marcar torsión, paciente acude con dolor súbito, brusco, de pocos minutos de instauración, asociado a cólico, dolor difuso de abdomen, inclusive signos vagales. Todo eso es clínica de sufrimiento de víscera. Entonces ahí pensamos en una mujer en torsión ovárica o de masa ovárica. Entonces, si ustedes ven desde el feto, premenárquica, premenopáusica y posmenopáusica, la causa más frecuente de torsión son quistes. Si te preguntan cuál es la masa ovárica que más se torsiona, los quistes, cualquiera, pero que sea quiste, porque el quiste es benigno, por ende el tejido no está fijo. Pero las neoplasias, los cánceres, suelen fijarse, por lo tanto su riesgo de torsión es menor.
¿Ya? Entonces, esta tabla les pongo para que recuerden que la causa más frecuente a cualquier edad de torsión ovárica es un quiste. Puede ser, ¿qué quistes hemos visto? Folicular, lúteo, endometrioma, cistoadenoma seroso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta primera lámina, espero que se sirva, es justamente para eso, para orientarnos en cuanto a la patología más frecuente de cáncer de ovario. ¿Ya? Voy a cambiar la pila. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cáncer de ovario. Chicos, perdón. Entonces miren, cáncer de ovario. Ahora sí, esto es lo que nos importa en la clase de hoy, la malignidad, ¿no es cierto? La segunda causa de masa ovárica persistente, ¿verdad? La segunda causa. Entonces recuerden que es el 4%, perdón, de cáncer ginecológico y por ende no se considera o no es importante por su prevalencia. Recuerden que primero es cuello o mama, dependiendo de la literatura. Ya les dije, todo el Perú con zonas rurales cuello, si solamente ciudades o mundo desarrollado mama. El tercer puesto tienes el cáncer de útero, no se olviden, y luego vienen las otras lesiones ginecológicas. El cáncer de ovario, si bien es cierto es el 4%, ocupa el cuarto a quinto lugar dependiendo de la serie como cáncer de ginecología. ¿Cuál es el dato? Es el que más mata, alta tasa de mortalidad después de la mama. Después de la mama, que dijimos que es el que más mata, el cáncer de ovario, correcto, junto con el de útero son los que más matan. ¿Por qué mata el cáncer de ovario? Porque su diagnóstico es tardío. Más de la mitad de cánceres de ovarios, en algunos van a leer hasta 75%, se diagnostican mayor al estadio 3. O sea, prácticamente el pronóstico en la gran mayoría es malo. Recuerden eso. En cambio, la mama, con el screening, la mayoría se diagnostican en estadio 1, T1, T2. Igual el Papa Nicolau, inclusive precáncer en los cánceres de cuello. Y en los cánceres de útero, la clínica del sangrado permite encontrarlos también en T1. En cambio acá, como la clínica es tardía, la mayoría entran en estadio 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Nunca lo olviden. Toda mujer mayor de 50 años tiene 50% de probabilidad que la masa ovárica que tiene sea maligna. Por eso hay que descartar cáncer. Por lo tanto, la primera causa de riesgo es la edad. La edad, no se olvide, la edad. Luego, la nuliparidad es un factor de riesgo asociado porque se cree que al tener ovulaciones constantes genera cicatrices en la superficie del ovario que en algunas mujeres con predisposición genética no reparan bien. Entonces, estas cicatrices no son bien reparadas, son fuente de tejido displásico y cáncer. Por eso recuerden, el cáncer más frecuente de todo el ovario, ¿cuál es? El epitelial. El de la superficie epitelial o del famoso celoma. ¿Ya? Epitelio celómico. Este epitelio que ven acá, a ver, hagamos un recordar de la primera clase. ¿Se acuerdan de dónde salen las gónadas? De la cresta gonadal. ¿Se acuerdan? En la semana 10 se diferenciaba. Esa cresta gonadal en el varón y en la mujer tenían diferente distribución histológica, ¿verdad? ¿Quién desarrollaba la médula? El testículo, ¿no es cierto? El varón. ¿Y quién desarrollaba la parte cortical? El ovario. Pero ambos están forrados por epitelio celómico. Es ese epitelio celómico el que los forra, que los envuelve, el que se lesiona con las múltiples ovocitaciones, el que por tener células de mayor potencial mitótico es el que explica la mayor cantidad de cánceres. Por eso nunca se olviden, la gran mayoría de cánceres de ovario son del epitelio celómico, este de acá. ¿Ya? Y acá tienes el seroso, mucinoso, endometrioide, células claras y transicional. Ahora vamos a hablar uno por uno todos ellos. ¿Ya? Seguimos acá en los factores de riesgo, no hay que perdernos. Luego, la endometriosis, ¿por qué será un factor de riesgo? Porque la endometriosis
no se olviden, se asocia a mecanismos no muy claros de infertilidad y de disfunción ovulatoria. Entonces la endometriosis, al margen del endometrioma que puede dar, al margen de eso, la implantación ovárica puede predisponerlo a cáncer, ¿ya? El solo hecho de implantarse en el ovario. Historia familiar, nunca se olviden. Si en la familia hay alguien de primer grado con cáncer de mama o de ovario, hay que sospechar un problema familiar, hereditario, de mama y ovario. ¿Cuál es el oncogen más asociado? El BRCA1 y más raro el BRCA2. El más frecuente es BRCA1, el más raro BRCA2. Pero hay otros, por ejemplo el síndrome de Lynch, ¿recuerdan? Y otros síndromes de cáncer de mama y ovario en mujeres. ¿Ya? Entonces, estos son los 5 factores de riesgo que deberíamos siempre considerar. Miren acá, el riesgo de cáncer de ovario, cómo se dispara al inicio de la vida, es mínimo el riesgo, y a medida que pasamos el corte, miren, según el grupo etario, 50 años en adelante, y el clímax, el tope es pasado los 74 años. Por eso siempre les digo, a medida que la mujer se vuelve anciana, el riesgo de cáncer de ovario es mucho mayor, inclusive en algunos casos puede superar el de mama, ¿ya? Entonces, por eso recuerden, esta curva es muy importante para que vean cómo en 50 años empieza a diferenciarse marcadamente el riesgo y el clímax es pasado los 74 años. Y obviamente en este gráfico se comparan los grupos étnicos, para que recuerden, sigue siendo el cáncer de ovario una patología similar al cáncer de útero de mujeres occidentales, caucásicas, como causa principal. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces, vengamos acá, vamos a hablar uno por uno de las patologías. Entonces acá les he puesto epitelio celómico, células germinales, estroma y mesénquima no específico. Entonces un ovario normal tiene acá adentro, todo esto que ven de rosado es el estroma. Esto es el estroma, que todavía no está diferenciado. ¿Entienden? Es estroma, punto de sostén. La parte del estroma donde el folículo de Graf se desarrolla, donde este ovocito se desarrolla para formar folículo de Graf, esta es la granulosa, ¿verdad? Esto será la granulosa y esto que será la teca, ¿verdad? Entonces, esta parte del estroma donde ya hay diferenciación se le conoce como cordón sexual o cordones gonadales estromales. Entonces, el estirpe histológico del estroma se podría subdividir en un cáncer solo de estroma, este de acá, y en los cánceres de los cordones sexuales que vienen a ser el estroma, pero ya diferenciado en granulosa y teca. Simplemente es por eso la flecha tiene dos. Uno es para el cordón sexual y otro es para el estroma a secas. Y ahí está los tumores de granulosa, los tecomas, los fibromas, que su nombre mismo lo dice, los fibromas son pues del estroma puro, ¿verdad? El gonadal, la granulosa y tecoma serán estos de acá, pero el fibroma es de este estroma puro. Luego tiene células de Sertoli y Sertoli-Leydig. Tú dirás, ¿cómo va a haber Sertoli y Leydig si es ovario? Por eso mismo, porque este estroma no diferenciado, en algunos casos puede diferenciar a tejido gonadal masculino y hace cánceres como de testículo, que son raros pero los hace. Entonces por eso deben recordar los dos tipos de cáncer estromal, que vendrían a ser, en este caso como ves acá, la causa más rara. La causa más rara de cáncer son los del estroma gonadal, ya sea de los cordones o el estroma puro. En cualquier grupo etario no pasan del 10%. ¿Está bien? Y luego vienen los tumores o cánceres de células germinales. Esta de acá, la célula germinal, no se olviden de dónde migraba, del saco vitelino. Esa es la teoría más aceptada. Del saco vitelino migran y colonizan las crestas gonadales que dijimos. Entonces, las células germinales, como ves acá, son frecuentes, sí, es la segunda causa, la primera el epitelio celómico, la segunda son las germinales, pero tienen una predisposición por las mujeres muy jóvenes, recuerden, menores de 20 años. Acá está el disgerminoma maligno, el tumor del saco vitelino, el carcinoma embrionario, el corocarcinoma y el teratoma benigno. Entonces, esta lista de acá, ojo, no está necesariamente en frecuencia, ya ahorita vamos a comentar uno por uno, simplemente nos enumera los tipos de cánceres, ¿ya? Entonces,
Voy a tratar de dar algún dato por cada uno de los cánceres para que podamos tener una visión general. No sería necesario hablar al detalle de cada uno, si desean lo pueden revisar en el MIR, pero en verdad las preguntas de examen, quizá todas, chicos, se han remitido a conocer la prevalencia y a conocer los factores de riesgo. Pero tenemos que hablar uno por si acaso ocurra algo. ¿Ya? Entonces, vamos a arrancar. ¿Qué podemos decir del seroso? Entonces, simplemente vamos a hacer un par de datos por cada tumor. Voy a borrar estos checks para que nos dé espacio. Entonces, vamos a apuntar dato por dato. ¿Qué pueden decir del seroso? Lo más importante que ya les dije, que es el más frecuente, ¿verdad? Es el más frecuente. Primer dato clave. ¿Ya? Segundo, que sus quistes suelen ser bilaterales, ¿correcto? Suelen ser bilaterales, y lo más importante, que la mitad de ellos malignizan. Por lo tanto, tienen que ser tratados. Entonces, son los más frecuentes los serosos, suelen ser bilaterales y la mitad de ellos malignizan. Esa sería la información que podríamos dar del seroso. El mucinoso, el que está acá abajo, recuerden, ya les dije en el anterior, si este es bilateral, el mucinoso suele ser de un solo lado, unilateral, y lo más importante es que daban el pseudomixoma. El pseudomixoma, ¿correcto? El pseudomixoma es una patología benigna, pero de difícil tratamiento cuando rompe un tumor mucinoso en el peritoneo. ¿Y qué era frecuente que hagan malignidad? No, no es cierto. No era frecuente que hagan cáncer. No es frecuente que hagan cáncer. Muy bien. Ahora venimos al endometrioide. Acá es el problema en el endometrioide. Acá es donde genera duda. El endometrioide puede ser benigno o puede ser maligno. Endometrioide, ¿qué significa? Que el tejido aislado se parece ¿a qué? A útero. Por lo tanto, el endometrioide benigno, ahí estará el endometrioma. ¿Se acuerdan el endometrioma, el quiste achocolatado? Ese quiste de endometrioma vendría a ser un quiste o tumor endometrioide, pero benigno. Por eso hay mucha confusión en esa pregunta. Pero también puede haber un quiste endometrioide maligno, o sea, un cáncer tipo endometrio, como el que estudiamos en la clase pasada. ¿Está bien? Entonces, si alguna les pregunta, ¿puede haber un cáncer de tipo endometrioide, o sea, que responde a estrógenos, como cáncer de útero en el ovario? Sí, sí. Pero el tumor de tipo endometrioide más frecuente del ovario es el endometrioma, que es benigno. Por eso les pongo benigno y maligno. Si eso lo tienen claro, suficiente. ¿Ya? Células claras, ya hablé en vagina. ¿A qué se asociaban las células claras? A dietil-estil-bestrol. Células claras, dietil-estil-bestrol. Y células transicionales, no lo olviden, tiene un nombrecito este tumor, ¿cómo se llama? Tumor de Brenner. Este es el famoso tumor de Brenner, con doble N, Brenner. Células transicionales o de urotelio, de Brenner. Este tumor de Brenner se asocia a síndrome de Meigs, porque es un tumor sólido. Brenner es sólido, por eso se asocia a síndrome de Meigs. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que comentar respecto de los tumores de epitelio. Ahora vamos al segundo, los germinales. Las células germinales, ¿en quién era frecuente este tumores? En los menores de 20, ¿verdad? Muy bien, entonces acá va la primera pregunta. De todos estos de acá, ¿cuál es el más frecuente de las células germinales? De lejos, el más frecuente, el teratoma. El teratoma, este de acá. Este es el más frecuente, el teratoma, el más frecuente. Y este teratoma, no lo olvides, puede ser maduro, puede ser inmaduro, o puedes tener el famoso estruma ovari. ¿Ya? El teratoma puede ser maduro, inmaduro y estruma. ¿Correcto? ¿Cuál es el más frecuente? Maduro, inmaduro, estruma. Maduro, el maduro.
Y el maduro a la vez tiene dos tipos, quístico y sólido. Quístico y sólido. Finalmente, lo voy a subrayar, ¿cuál será de todos los teratomas el más frecuente? El maduro quístico. ¿Cuál es su sinónimo? Quiste dermoide. El quiste dermoide. ¿Ya? El más frecuente de todos es el maduro, pero quístico. Quiste dermoide. ¿Ya? Ahora yo te pregunto, ¿qué me hace decir que es maduro o inmaduro? ¿Cómo el patólogo sabe eso? Por el tejido. Cuando el tumor, el teratoma, manifiesta mucho tejido neural de la capa embrionaria de tipo neuroectodermo, ese es inmaduro. Inmaduro. A medida que hay tejido nervioso, se vuelve más inmaduro. ¿Y cuándo es maduro? Cuando tiene menos tejido nervioso y más tejido diferenciado. Por ejemplo, pelos, más estructuras dentarias, no dientes, porque no hay dientes, son estructuras tipo dentarias y calcificadas. Entonces el teratoma quístico maduro, ¿qué debe tener en su estructura? Pelos, unidades sebáceas, piezas dentarias parecidas y calcificaciones groseras. Eso lo hace maduro. En cambio el inmaduro, ¿qué tiene? Tejido neural. Ese es el dato. ¿Y para qué les pongo el estruma, que es menos del 1%? Porque hay un dato pues ahí. Este tejido teratoma, que son tejidos embrionarios, ¿verdad? En el estruma ¿no? Quiso transformarse ¿en qué? En tiroides. El tejido estrumal secreta, o se asocia, mejor dicho, a tirotoxicosis, porque secreta sustancias similares a la TSH. Entonces, el estruma ovari es la única clínica ovárica que se puede manifestar con una crisis tirotóxica. Y es una súper sustrato de pregunta, ¿no? Cualquiera que le gusta tranquear, paciente viene con masa ovárica y tormenta tiroidea. ¿Qué sospechas? Ya está. Entonces, esa es una pregunta rara, pero obviamente, inclusive está en el alvaradito varias veces. Es importante descartar. Estruma ovario, ¿ya? Porque le dio la gana de volverse tiroides, pues, ¿qué vamos a hacer? Uno se vuelve diente, el otro se vuelve nervioso, ese tiroides, ¿ya? Así. Si te preguntan, este es benigno, ¿verdad? El teratoma es benigno, dijimos, ¿no es cierto? Si te preguntan, ¿cuál es el tumor germinal maligno más frecuente? Ahí sí marcas disgerminoma. El disgerminoma es el maligno. Y el marcador que se busca en sangre, ¿cuál es? Disgerminoma. Lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es el marcador que se busca en el disgerminoma. ¿Ya? Sacovitelino, carcinoma embrionario y coriocarcinoma no lo vamos a comentar, son rarazos, pero recuerden que estos de acá van a tener positividad para marcadores que han estudiado en obstetricia para ver feto, alfa-fetoproteína, no sé, pues beta-HCG, etcétera. Estos de acá, seno vitelino, carcinoma embrionario y coriocarcinoma, tienen marcadores de feto. En cambio, disgerminoma, lactato deshidrogenasa solamente, y el teratoma es benigno. El disgerminoma es el equivalente al seminoma. Cuando lleven uro, el seminoma en testículo sería el tumor equivalente al disgerminoma acá. ¿Ya? Recuerda. Y con eso creo que es suficiente para hablar de células germinales, porque en verdad lo único que viene es teratoma, chicos. Teratoma. Pero es suficiente para comentarlo. Ahora vamos al estroma, ¿ya? Te pregunto, si la chica hace un tumor de granulosa, ¿cuál va a ser la hormona que va a aumentar en su sangre? Estrógenos. O sea, ¿a qué se va a asociar los tumores de granulosa? A pubertad precoz. Pubertad precoz isosexual. O sea, de su propio sexo. Iso. La niñita a los 11, a los 9 años ya está arreglando. Isosexual, por tumor productor de estrógenos. En cambio, si tiene un tecoma, el tecoma, ¿qué cosa va a producir? Andrógenos, no lo olvides. El tecoma produce andrógenos. Por lo tanto, la chiquita va a ser una pubertad precoz, el tecoma, sí, pero heterosexual. Va a ser de niñito. Entonces, el tecoma va con precocidad sexual heterosexual, del otro sexo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les marqué? Lo voy a resaltar acá. El fibroma, que era la masa
sólida más frecuente de ovario. El fibroma es la masa sólida más frecuente de ovario, por lo tanto, al ser sólida, es la masa más frecuente que da síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs, ¿se acuerdan? Es una ascitis y un derrame pleural bilateral, unilateral. Suele ser ipsilateral al tumor, ¿ya? Entonces, el fibroma es un tumor sólido, el más frecuente, y se asocia a síndrome de Meigs, y síndrome de Meigs es ascitis con hidrotórax unilateral, la mayoría, ipsilateral al tumor. ¿Cuál era su otro primo sólido del fibroma que está acá? Brenner. Por eso a la derecha que les puse Brenner, vamos a ponerle suma a esto pues. Brenner acá, Brenner da Meigs a la derecha, y a la izquierda fibroma da Meigs, ¿ya? Fibroma da Meigs. Muy bien, seguimos. Ahora vengan esto de acá, este pequeño, es un resumen simple, chicos. En verdad, si ustedes leen el Robbins, por ejemplo, cada uno tiene sus cuerpos. Por ejemplo, el seroso tiene los de Samoma, el de granuloso, el de Kalexner, el Schiller-Duval. Ya, eso es tranquearnos, ya, porque esos son hallazgos patológicos específicos de cada uno. Por ahora no es necesario revisar al detalle cada tipo de cáncer, pero siempre recuerden que el cáncer de ovario, como dicen los ginecólogos, es una caja de Pandora. Cuando abren un ovario los ginecólogos, en verdad, hasta que el patólogo no les diga qué es, no saben qué es, ¿ya? Entonces, por eso les traigo acá las masas tubáricas, extratubáricas y no ginecológicas que hay que saber diferenciar frente a un paciente con sospecha de cáncer de ovario, ¿ya? Entonces, miren, en las patologías benignas de masa ovárica que tenemos que diferenciar, a la cabeza, ya les dije, es el quiste fisiológico o funcional, ¿no es cierto? A la cabeza. Lo primero que tienes que pensar es que es benigno y es funcional. Otra opción puede ser el lúteo, que les dije, son los dos que puedes sospechar. Hay un luteoma de la gestación, no se olviden también esto. Si la paciente no tiene beta-HCG y tiene masa ovárica, tienen que pedirle beta-HCG, porque el cuerpo lúteo, no se olviden, que mantiene la gestación hasta que la placenta tome su cargo. Entonces, si una masa ovárica está en una paciente que no está bien diagnosticada de embarazo, puedes estar confundiéndote y es algo totalmente normal, ¿ya? Ahí va otro dato. Quistes tecaluteínicos, un poco más raro. Ovario poliquístico ya hemos visto. Endometrioma, ya les dije, la primera causa de masa persistente. Y el cistoadenoma, dijimos, es la primera causa benigna, pero neoplásica, o sea, proliferativa, neoplásica, cistoadenoma, ¿ya? Muy bien. Las células germinales, como el teratoma maduro, es la primera causa en menores de 20 años, ¿ya? Y los tumores cordonales benignos que vimos acá, granuloso tecoma, pueden asociarse a exceso de estrógenos o exceso de testosterona. Entonces, cuando ustedes vean una pregunta, paciente acude con masa ovárica, paciente acude con ecografía con masa ovárica, siempre en este orden, esto de acá. Vean si no es un funcional, cuerpo lúteo o gestación, vean si no es un SOP, un endometrioma, un cistoadenoma o, si es chica, un germinal. En cambio, si te ponen maligno, que ahorita vamos a ver las características del maligno, entonces a la cabeza está el carcinoma epitelial de tipo seroso. Ya les dije, de tipo seroso, ¿ya? Luego tienes los borderline. Up to date siempre le pone borderline porque no tiene buen diagnóstico patológico, entonces igual lo califican de borderline, y recién en tercer lugar le ponen el germinal. En cambio, en esa tablita, ¿qué cosa vimos acá? El primero, ¿cuál era? Celómico, y el segundo germinal, ¿verdad? Acá le ponen el borderline porque no tiene todas las características de maligno, pero estaría para nuestro efecto clasificado como epitelial. Ahí, ¿ya? Y el tercer puesto de maligno, ¿cuál era? Cordonal estromal, que ya lo dijimos, igualito en el auto. Ahora, recuerden que las masas ováricas no siempre, o las masas anexiales no siempre son ováricas, también pueden ser de la trompa. No lo olviden. Entonces, primera causa de masa anexial, pero tubárica, o sea, en la trompa,
es ectópico, por eso hay que pedir beta-HCG, y luego hidrosalpinx, o sea, EPI. Recuerden, si la masa es en la trompa, en la eco se ve una lesión, no en el ovario, en la trompa, lo más frecuente es que sea un ectópico, pidan beta-HCG o una EPI, pero eso saldría por la clínica, ¿ya? Hidrosalpinx. Los cánceres de trompa son raros, no deben acá, nos debe preocupar esto. Muy bien. Ahora, ¿puede haber masas extraováricas o extratubáricas? Claro que hay masas que no son ni del ovario ni de la trompa, pero son masas anexiales. Por ejemplo, tienes el quiste paraovárico, que no es del ovario, el paratubárico, que no es de la trompa, tienes el leiomioma, no lo olvides, cuando el leiomioma es pedunculado, puede moverse y te hace creer que es una masa anexial, pero en verdad es un mioma, pues. ¿Está bien? Ese es el dato. ¿Qué mioma es el que más pedunculaba? Por fuera, el seroso, ¿no es cierto? El subseroso. Muy bien. Y los abscesos tubováricos, no lo olviden, que son de patología no ovárica, porque es una infección que subió del útero. Entonces, esas son las masas benignas, extraováricas o extratubáricas, ¿ya? Para descartar. Obviamente son menos raras que las benignas, que las ováricas. Pero este es el dato que quiero que marquen acá. ¿Cuál es el cáncer metastásico ginecológico más importante? El de endometrio. Recuerden, si vamos a hablar de una masa que no es el ovario per se y es de gineco, es el útero que está mandando su metástasis local. Recuerden eso, local. Entonces, la metástasis endometrial es la masa maligna extraovárica más frecuente. ¿Ya? Y finalmente, todo lo que ven acá son causas no ginecológicas. Puede ser un fecaloma, un absceso apendicular, diverticular, pélvico, un divertículo de vejiga, de uréter, un riñón en la pelvis, congénito, un quiste peritoneal, ¿no es cierto? O un tumor de la vaina nerviosa, que ya son pues rarezas no ginecológicas. Y tumores malignos, tampoco no ginecológicos. Entonces, esta tabla, que parece un poco simple, en verdad es la que más me ayuda en todas las preguntas cuando viene paciente acude con masa anexial. Paciente acude con masa anexial, en tu cabeza tiene que estar esta tabla, en orden de acá: benigno, maligno, benigno, maligno, benigno, maligno, y esto es lo raro. Entonces, en los exámenes, por ejemplo, de todo lo que yo recuerdo, quiste funcional, una pregunta; el embarazo mal diagnosticado, otra pregunta; SOP, endometrioma, varias preguntas; cistoadenoma también varias; germinal varias; carcinoma varias; una sola pregunta de disgerminoma, pero vino. Acá viene ectópico un montón junto con EPI, estos de acá. En el de acá no vino ninguna, pero sí vino metástasis. Y de este lado los principales diferenciales son diverticular, apendicular. Son los dos más frecuentes que les ponen de diferencial. Entonces, por eso esa tablita nos ayuda a responder las preguntas más trancas, que son masas en ginecología. ¿Ya? Muy bien, entonces con esto hemos terminado de clasificar a los cánceres, hacer bien su etiología y sus factores de riesgo.